Amén. Señor Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por este tiempo con nuestras queridas hermanas. Señor, te pedimos que estés aquí con nosotros. Señor, que bendigas con tu presencia cada una de estas reuniones. Bendícenos en esta mañana, Señor. Bendícenos con tu presencia. Señor, no queremos salir igual después de escuchar estos mensajes. Que tú te puedas impartir más en nosotros y nos des una visión apropiada para poder practicar la vida de iglesia. Señor, muéstranos a las hermanas la importancia que tenemos en la vida de iglesia, conforme a su función. Señor, te damos gracias por todas las queridas hermanas que han venido. Oh Señor, cúbrenos en esta mañana, cúbrenos con tu preciosa sangre. Amén. ¿Están contentas? Aleluya. No, ojalá pudiéramos estar una semana juntos, pero desafortunadamente no se puede. Así que tenemos que aprovechar al máximo, disfrutar al máximo. Lo más importante de todo esto es que disfrutemos al Señor en cada mensaje. Quizá haya cosas que todavía no podamos practicar por muchas situaciones, pero lo importante es que disfrutemos, que estemos abiertos todo el tiempo. Les quiero decir algo aquí, pues esta es una reunión de hermanas, pero nosotros como varones también debemos ser hermanas o mujeres para Cristo. Así que no hay diferencia, somos iguales. Ustedes son nuestro complemento y la iglesia como tal es el complemento de Cristo. Así que necesitamos ejercitarnos en ese sentido. Hermanas, el mensaje de esta mañana tiene por título Los hogares en la iglesia y la unanimidad del matrimonio. Pero yendo un poquito más al fondo de lo que hablan estos mensajes, la carga de este mensaje es la función de los hogares y los matrimonios unánimes en cuanto al Evangelio. Lo primero que quiero decirles, queridas hermanas, es que necesitamos olvidarnos por completo de todo lo que aprendimos en las denominaciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo no sé si ustedes, algunas manejan computadores, entonces tienen que poner Alt, Control, Delete. Todos tenemos que hacer eso. Alt, Control, Delete. Y que el disco duro sea totalmente borrado. Necesitamos que nuestra mente sea renovada por completo, para que podamos ver que en la vida de iglesia las reuniones de hogar son cruciales, son muy importantes. Y para las reuniones de hogar es muy importante también que la pareja, el hermano y la hermana estén en unanimidad. De otra manera, las reuniones de hogar no se podrán llevar a cabo. Antes de continuar, los hermanos me pidieron que dijera si las hermanas abajo están escuchando. Ay, ay, ay. Señor Jesús, se alcanzó a levantar el piso. Impresionante, qué bueno. Entonces me alegro mucho que estén escuchando, santas. Entonces continuamos. Es muy importante que nosotros nos olvidemos por completo todo aquello que aprendimos en las denominaciones. Las denominaciones tienen su manera de hacer las cosas, pero en la vida de iglesia todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos conforme a lo que Dios nos ha enseñado, lo que nos ha mostrado y que nosotros conocemos como la manera ordenada por Dios. Sencillamente es la manera como Dios desea que hagamos las cosas. Uno de los aspectos del recobro del Señor es que Él está recobrando la manera como nosotros llevamos a cabo la vida de iglesia. Es muy importante también. Nosotros no podemos tratar de practicar lo que hacen en las denominaciones. En la vida de la iglesia el Señor nos ha mostrado que hay una nueva manera, la manera ordenada por Dios. Y si el Señor nos concede su gracia y su misericordia,
Por medio de estas reuniones necesitamos ver el deseo del corazón de Dios a través de las prácticas en la vida de la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada de una manera apropiada. Amén. Aleluya. En las denominaciones grandes o en la cristiandad que conocemos, hay la tendencia a tener las grandes congregaciones, grandes reuniones de personas, pero realmente eso forma parte de la vieja manera. No es bíblico, pues hay momentos en que sí tenemos que tener grandes reuniones, cuando nos reunimos varias iglesias, cuando hay conferencias regionales. En términos general se hacen reuniones grandes, pero nosotros no debemos considerar que las reuniones grandes son un factor crucial en la edificación de la vida de la iglesia. El hermano Lee decía que él tenía gran preocupación cuando nosotros los hermanos teníamos la tendencia a pensar que la edificación de la vida de iglesia se llevaba a cabo en las reuniones grandes. No estamos diciendo con esto que debemos ser desbalanceados, son como las dos alas de un avión. Por un lado tenemos las reuniones grandes y por otro lado tenemos las reuniones pequeñas, y de esa manera el avión puede estar balanceado con dos alas. Pero si nosotros consideramos que la edificación de la vida de iglesia está en un 80% en las reuniones grandes, el avión no puede volar, porque la realidad es que hasta el 60% de la vida de iglesia se edifica en los hogares. Los hogares son de crucial importancia. ¿Y quiénes permanecen en los hogares? Las hermanas. Las hermanas. Mientras el hermano de pronto está trabajando, las hermanas están en casa, o sea que a las hermanas les toca preparar la atmósfera, la comidita, ¿verdad? Para que las reuniones sean agradables. Nosotros decimos que la vida de iglesia es como una familia. ¿Qué piensan los nuevos si realmente nosotros los llevamos a una reunión grande? Quizá les impacte, pero si nosotros decimos que somos una familia, llevamos a los nuevos a las casas, allí se darán cuenta que efectivamente la iglesia sí es una familia. O sea que es muy importante, hermanas, no olviden, 60% son las reuniones de hogar y 40% son las reuniones generales o grandes. Así que debemos ser balanceados y armonizados, pero sí es muy importante que le prestemos la debida atención a las reuniones de hogar. Hace aproximadamente, hace unos 30 años, cuando yo estaba saliendo de la ciudad de Houston, yo hablé con un hermano querido que me cuidó y yo le decía que yo no tenía ni idea qué hacer cuando yo llegara a Cali. No sabía qué hacer, no tenía mucha experiencia. Yo no pisé las denominaciones por la misericordia del Señor y me retiré del catolicismo a los 12 años. No me confirmé, no quise hacerlo. Entonces, pues eso fue un problema para la familia, pero para mí no. Aquí estoy. Así que yo le dije al hermano Joe, le dije, hermano, yo no sé qué voy a hacer. Yo llego a Cali, yo no conozco la palabra, no conozco los libros de la Biblia, yo no sé qué hacer. Y él me dijo, no hagas nada. Solamente permite que el Señor lo haga todo. Entonces, como yo no sabía hacer nada, a mí lo único que se me ocurrió fue abrir la casa, abrir los hogares. Yo traía literatura y abrí los hogares. Hace 30 años abrimos la casa con mi esposa. Y les quiero decir que es impresionante. Es impresionante ver cómo el Señor empezó a responder y empezó a enviar. Tal vez Beatriz se acuerda, las primeras reuniones. Yo no tenía ni idea. Yo estaba totalmente impactado, pero eso se llenaba. Había reuniones todos los días y 3 veces al día y todos los días de la semana. Y así empezó a edificarse la iglesia. Entonces, lo que yo les voy a hablar ahora se relaciona con mi experiencia, basado en el ministerio de la era que edifica el cuerpo de Cristo, pero que lo compartimos para que les sirva a ustedes también como ánimo, para que abran sus casas, abran sus Biblias y abran sus neveras. Amén.
Sin hacer esto, la iglesia no podrá ser edificada. Así que ya se dan cuenta de la gran responsabilidad que tienen. No crean, hermanas, no crean que cuando ustedes están en la cocina, cocinando la comidita para los hermanos que van a la reunión esa noche, eso es una cosa pequeña. No crean en eso. Es algo muy crucial, importante. Mientras ustedes cocinan, pueden orar al Señor. Mientras ustedes cocinan, pueden cantar un himno. Y por la noche, cuando llegan los hermanos, no solamente hay comida espiritual en abundancia, sino también comida física, para cuidar apropiadamente de los queridos hermanos que llegan. Incluso pueden que algunos sean inconversos, pero eso es impactante. Llegar a una casa y que lo cuiden a uno de esa manera, eso es impactante. Así que, santas, con esta pequeña introducción, vamos a entrar en el bosquejo. Quisiera que ustedes me pudieran ayudar con los números romanos, si les parece bien. Los números romanos, el número romano 1. Todas las promesas dadas por Dios y que se reciben en la iglesia son para el edificio de Dios, no son para que edifiquemos una pequeña casita como una vida matrimonial feliz. ¿No les parece que esto es contrario al mundo? ¿Qué es lo que dice el mundo? Que tenemos que tener un matrimonio feliz, una casita feliz, que podamos tener nuestros hijos, que podamos vacacionar con la familia, que todo sea una atmósfera perfecta, donde el papá y la mamá crían a sus hijos. Eso es lo que el mundo nos ha presentado. Pero ¿qué es lo que nos presenta el Señor? ¿Por qué nos casamos? Para Cristo y la iglesia. ¿Para qué son nuestros hogares? Para Cristo y la iglesia. ¿Para qué somos nosotros? Para Cristo y la iglesia. Realmente no es tan importante que nosotros miremos el estereotipo que nos ha colocado el mundo. Cuando las hermanas jóvenes se van a casar, a veces tienen también muchas ideas. Por ahí hay algunas que se están riendo. Espero no decir algo que les incomode. Pero todas las hermanitas jóvenes, anoche estuvimos en un matrimonio, había una boda, por eso no pude llegar temprano y me disculpan, apenas acabé de llegar. Estábamos en un matrimonio y yo les decía a la pareja, no crean que ustedes se están casando para ustedes, ustedes se están casando por Cristo y la iglesia. No lo dije públicamente, se los dije en el oído. Pero, santos, es importante que nosotros nos demos cuenta para qué existimos, para qué vivimos, para qué están nuestros hogares, para qué estamos nosotros. Nuestra vida debe estar alineada con la economía de Dios. No tenemos otro propósito. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, para contener a Dios, para contactar a Dios y para expresar a Dios. Para eso fuimos creados. Lo demás carece de importancia. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que estudiar, tenemos que hacer muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros nos demos cuenta, queridas hermanas, nuestros hogares son para Cristo y la iglesia. No se les olvide eso, hermanas. Por la experiencia se los puedo decir, la cantidad de personas, la vida de iglesia en Cali se levantó muy rápido, muy rápido. Es increíble. Nosotros empezamos a invitar a las primeras personas, llegamos como en diciembre, enero, y ya en marzo nos estábamos reuniendo casi 60. ¿De dónde salieron? Yo no me explico. Yo no tenía ni idea, yo no conocía las denominaciones, no conocía hermanos. Yo era alérgico al cristianismo. Me producía alergia, así como cuando le sale uno sarpullido en el cuello, así. Me producían alergia a los cristianos. Pero cuando conocí la vida de iglesia, sí, esto es otra cosa diferente, esto es una bendición, esto es una maravilla. Este es el organismo del Dios triuno. Y piensen que el organismo del Dios triuno está creciendo y desarrollándose en sus casas, hermanas, con sus maridos. Piensen en eso. Lo que Dios está llevando a cabo, lo está llevando en nuestra casa. ¿No les parece un privilegio? ¿En qué otra parte habíamos escuchado hablar acerca de esto? En todas partes hablan de las grandes congregaciones, la eclesía, la congregación llamada a salir, grandes mega iglesias. Cero edificación. Cero edificación. Solamente nosotros, rebaño pequeño, estamos siendo edificados como la casa de Dios.
Así que no den por sentado y crean que las reuniones de casa no son importantes. Los hogares son muy importantes, porque es el lugar donde vienen los bebés recién nacidos. Son como salacunas donde nosotros vamos a criar a los nuevos. ¿Eh? Bueno, entonces ya saben, olvídense de la casita feliz. La casita será feliz cuando esté llena de hermanos. El punto A dice: el Dios todo suficiente está por la edificación de su casa. Dios es todo suficiente por causa de la edificación de la iglesia, la edificación de su casa en la tierra. Ya les compartí un poquito de esto. Cuando tratamos de edificar una pequeña casita para nosotros, fracasamos. Pero cuando traemos nuestra vida matrimonial dentro de la iglesia, nos encontramos en una mansión y estamos aquí para la casa de Dios. No quiere decir esto que nuestros matrimonios sean perfectos. No somos perfectos. Tenemos altibajos, a veces tenemos conflictos y situaciones. Pero yo les quiero decir algo. En el mundo, hermanos, los hogares se desbaratan tan fácilmente. Se casan, o a veces ni se casan. No, vámonos a vivir juntos. Y si nos va bien, nos casamos. ¿No han escuchado eso? Bueno, entonces eso es el mundo. Los matrimonios no duran, los matrimonios no se sostienen. A veces ni llegan a ser felices. O la felicidad radica en la cantidad de dinero que puedan producir el papá y la mamá para traer a la casa. Si no hay dinero, se acabó el amor. ¿No es así? Sí. Pero en la vida de iglesia no, hermanos. Si usted cree que el matrimonio es difícil, tráigalo a la vida de iglesia. Tráigalo a la vida de iglesia. Aquí el Señor se va a encargar de transformarnos a todos. Así que traigan su matrimonio. Se van a dar cuenta que después de que nosotros introducimos nuestro matrimonio en la vida de iglesia, vamos a vivir una vida feliz, una vida con propósito, una vida en la cual estamos edificando el cuerpo orgánico de Cristo. Recuerden, la iglesia no es una organización humana. La iglesia no es como montar una empresa, montar una fábrica o montar una tienda, no sé. Ahí se hacen cosas, ¿sí? se organizan las cosas. Pero la vida de iglesia es un organismo vivo, viviente, que se produce con la impartición divina de Dios en nosotros. Esto no tiene nada de organizacional. Esto es totalmente orgánico. Por lo tanto, nosotros debemos meter nuestro matrimonio en la vida de iglesia y meter la iglesia en nuestros hogares. Y ahí vendrá la bendición de Dios. Ahora, no se imaginen que la bendición de Dios es que le van a recibir un carro nuevo, van a tener un mejor empleo, X o Y cosas. ¿Saben cuál es la bendición? Es la presencia del Señor. La presencia del Señor en nuestros hogares. La presencia del Señor en nosotros. Así que, hermanas, denle la debida importancia a las reuniones de hogar. Sigamos. Punto número 2, ¿me ayudan ustedes? ¿Cómo les parece esta frase? ¿Ustedes habían leído esto alguna vez? Este ha sido un bosquejo preparado por los santos. Y es un bosquejo que se basa en muchas experiencias, obviamente, en el ministerio, pero en las experiencias que han tenido. Este bosquejo es maravilloso, léanlo con cuidado y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es. La iglesia está compuesta ¿por qué? ¿Por familias? ¿Sí? ¿Están seguras? Está compuesta por familias. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? La familia, los hogares. Nosotros no podemos vivir una vida de iglesia de sábado y domingo y luego ir a los hogares y volver a nuestra manera vieja de ser. Eso sería hipocresía. Así que nosotros necesitamos llevar nuestra familia a la vida de iglesia y la vida de iglesia a nuestros hogares. De otra manera no se podrá edificar la vida de iglesia porque es el fundamento y la base para todas las actividades relacionadas a la manera ordenada por Dios. El punto A dice, el corazón de la manera ordenada por Dios es traer las reuniones a los hogares. ¿Quieren ustedes repetir conmigo esta frase? Todas juntas en unidad. El corazón
reuniones a los hogares. ¿Se dan cuenta? Y lo que sigue después, ¿no les parece? ¿Qué dice? Es un fracaso. Así que necesitamos luchar contra este fracaso. Satanás no quiere permitir, entonces nos pone ideas en la cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? Esto vienen un poco de hermanos y vienen y ensucian todo y dejan todo tirado y después nosotros nos toca quedarnos 1 hora y media lavando y limpiando. Alabado sea el Señor. ¿Qué importa? No importa, nos sacrificamos un poquito, limpiamos un poquito más. No es fácil. Mi casa estaba abierta por la misericordia del Señor. No digo aquí para exaltar nada, simplemente les digo, mi casa lleva abierta casi 30 años. Nunca la he cerrado, nunca, solamente cuando estoy de viaje, que no puedo estar. De resto, siempre ha estado abierta. Yo les digo, es una gran bendición. Abran sus hogares, inviten a los santos, inviten a los familiares, que los familiares puedan ver lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros hacemos es maravilloso, aunque a ellos les parezca raro, es maravilloso y glorioso. Abran sus hogares, queridas hermanas. Los santos de la iglesia inicial tenían como práctica reunirse en sus casas. Es necesario tener las reuniones de hogar para poder ganar el aumento. Es la única manera. ¿Me ayudan con Hechos 5:42? Hechos 5:42. ¿Qué decía? Hechos 5:42. Y todos los días en el No, espera. Bueno, si alguien quiere, entonces póngase en pie. Ponte en pie, Beatriz. Amén. Y perseverando. todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Jesús, el Cristo. Hechos 5:42, ¿verdad? Ok. Entonces ahí habla de casa en casa. No dice en grandes reuniones, no dicen locales de reunión o en grandes congregaciones, dicen de casa en casa. Yo no sé cómo eran las casitas en esa época, pero yo no creo que fueran muy grandes. ¿Cuántos hermanos cabrían? ¿10? Quizá 5, quizá 20 máximo. Entonces, ¿cómo se edificaba la iglesia? De casa en casa. Esa es la manera bíblica. Debemos olvidarnos de las grandes reuniones. Son necesarias, pero la edificación está en los hogares. Punto C. No necesitamos trucos al predicar el Evangelio. Solo debemos orar, predicar la palabra y abrir los hogares. Los hogares necesitan estar preparados día y noche. Solo de día porque yo descanso de noche. ¿Dice así? Día y noche. A veces los hermanos llaman a las 11 de la noche, ¿no les ha pasado? Entonces, y a la 1 y a las 2 y a las 3 de la mañana también, pero estaba diciendo una hora razonable. Pero también llaman a la madrugada. ¿Qué hacemos? Otra vez, Señor. No, estamos edificando el cuerpo de Cristo de una manera orgánica. Hermanos, necesitamos abrir nuestros hogares. Los hermanos son nuestra familia. Es una familia grande. Así que no debemos tener miedo, no debemos tener precaución, debemos simplemente abrir nuestras casas, abrir las Biblias y abrir las neveras. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a predicar por medio de trucos. Yo me conozco un truco maravilloso que me enseñaron en la denominación. Es infalible. Usted le habla a un hermano de esa manera y cae redondito. ¿Eso es lo que hacemos? No hacemos eso. Nosotros no tenemos trucos. Nosotros somos lo que somos. Somos genuinos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente predicamos el Evangelio. Presentamos a los hermanos o a los nuevos que vienen lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. ¿Para qué vamos a presentarles a los nuevos algo que no somos? ¿Para qué? Somos lo que somos. Incluso de repente quizás no somos tan transformados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente yo quiero practicar lo que le escuché decir a Ron Cangas. Sean lo que sean hasta que el Señor los cambie. Pero eso sí, abran sus hogares. Amén. Punto 3. ¿Me pueden ayudar? Como les decía yo al principio, el matrimonio no es fácil.
El hermano Lee incluso hablaba de que el matrimonio es como una prisión, como una cárcel, somos encarcelados allí. Somos encarcelados en el sentido de que el marido viene de un trasfondo y la esposa viene de otro trasfondo completamente diferente. Eso sin contar con que el hombre y la mujer somos totalmente diferentes y tenemos funciones diferentes. Entonces no es fácil, sí, alabado sea el Señor, porque cada uno tiene su función. Ustedes tienen una función muy importante, hermanas. No crean que la función más importante en la vida de la iglesia es pararse aquí a dar un mensaje. Primero, esto es como dar a luz. La angustia que da pararse aquí de decir algo inapropiado o desviar a las personas, eso es horrible. Es necesaria esta función, pero no es la única función. Ustedes tienen una función muy importante. Si yo no tuviera a mi esposa, yo no podría abrir mi casa, me sería muy difícil. Primero porque no tengo ni idea de cocinar. Les cuento la verdad, a mí se me quema el agua, pero mi esposa cocina delicioso y mi hijo también cocina muy sabroso. Ya no está con nosotros, se fue a Ecuador, pero cocina muy rico. Si yo no tuviera a mi esposa, ¿qué hago? Me tocaría salir a la tienda a comprar no sé, exacto. La hermana dice que salchichón con gaseosa, más o menos. Eso es como improvisar, pero si hay algo preparado, sabroso, hecho con mucho amor y con mucha oración, yo creo que eso va a calentar los corazones de los que van a nuestros hogares y van a poder ver que la iglesia es una familia, que la iglesia no es una organización, que la iglesia es un organismo vivo, que se edifica por medio de personas normales como nosotros, que simplemente predicamos el evangelio, abrimos nuestras casas, abrimos nuestra nevera y les presentamos lo que nosotros somos. ¿No les parece maravilloso? Esto es una bendición, hermanos. Aleluya. Bueno, el evangelio en los hogares debe ser hablado en los hogares. La obra en los recintos universitarios puede salir desde los hogares. Las reuniones de hogar deben ser edificadas para que la iglesia sea fuerte. En este punto quiero hacer hincapié en algo. Quiero hablarles un poquito también acerca de los recintos universitarios, porque tenemos una gran carencia. Digo tenemos porque yo la tengo. No estamos visitando los recintos universitarios. Los recintos universitarios es el lugar donde están todos los jóvenes. El hermano Lee decía que es el mejor estanque de pesca. Es el mejor estanque. Entonces, a veces nos desgastamos. Claro, pues, a nuestro alrededor hay gente. De pronto se nos aparece una pareja, digamos de edad mediana, por no decir viejitos, y llegan a la vida de la iglesia llenos de conceptos, llenos de opiniones. ¿Los tenemos que recibir? Claro. ¿Tenemos que cuidarlos? Sí. Ensayen cuidar a los jóvenes. Ensayen cuidar a los jóvenes. Primero, la juventud de ellos se le pega a uno. Se le pega, es algo contagioso. Y segundo, los jóvenes son como un libro en blanco. Ellos, si llega el Señor que les va a hablar acerca de la meditación trascendental, el yoga, el no sé qué, ellos te lo reciben y lo aceptan y terminan en el yoga. Pero si llegan los santos y les predican el evangelio del reino, ¿qué va a suceder? También lo van a recibir. ¿Tienen preguntas? Sí. Bueno, entonces resulta que hay un grupo de hermanos en una localidad que por la misericordia del Señor está tomando la carga de ir a los recintos universitarios a pescar, a lanzar el cordel del evangelio. ¿Y qué pasa? Pues resulta que logramos conseguir 3 alumnos que venían a estudiar ingeniería, vienen de fuera de la ciudad, pero están aquí y nosotros les hablamos y quieren reunirse con nosotros. ¿A dónde los van a llevar? A los hogares. Se necesita que haya unos hermanos en el recinto universitario pescando y se necesita que haya unos hogares donde hay hermanos preparando la atmósfera para recibirlos. De otra manera, ¿a dónde los vamos a llevar? Si traemos un joven de la universidad a una reunión de estas, dicen, ¿aquí qué pasa? Esto es como una denominación más. ¿No entienden? ¿Verdad? Entonces, la manera apropiada de hacer esto es ir a los recintos universitarios y traer a los jóvenes ¿a dónde? A nuestros hogares. Ustedes a veces responden casa, pero yo veo casa como un edificio de ladrillo y cemento. En cambio, cuando yo veo hogares, yo veo una familia, yo veo algo orgánico.
Muchas familias tienen casa, pero no es un hogar. Son hogares disfuncionales, ¿no se han dado cuenta? Así que hogar es una palabra mucho más profunda. El hogar tiene también otro significado, y es el sitio donde se prende fuego, la chimenea. Eso le llaman también el hogar. Y la familia, en climas así como el de Bogotá, porque si hacemos eso en Cali, quedamos como en sauna. En Bogotá, que hace frío y algunos tienen chimenea, se reúnen alrededor del hogar. La familia se reunía antes, se usaba mucho eso, ya no tanto. Ahora prenden la calefacción. Pero eso tiene como algo mágico. Que la familia esté reunida en la chimenea, alrededor de la chimenea en el hogar, es algo mágico, es algo distinto. No es la calefacción que sale por unos tubos del techo, sino es un momento para estar juntos, para disfrutar. Entonces, cuando yo les pregunto a dónde van a llevar a los muchachos jóvenes de los recintos universitarios, ¿lo llevan a dónde? A los hogares. Amén. Aleluya, así es, a los hogares. Bueno. ¿Qué punto ahí, me perdí? ¿En el B? Ok. Debemos comprender que la manera que el Señor está tomando es edificar su iglesia en los hogares de los creyentes. Puede que el marido y su esposa hayan estado discutiendo. Esto es extraño, ¿cierto? Esto no sucede en nuestros hogares, ¿verdad? ¿Cierto que no? Bueno, puede ser que el marido y su esposa hayan estado discutiendo, pero tan pronto tengan reuniones en sus casas, la discusión cesará. ¿Habían escuchado esto antes? Yo no, pero yo sí lo viví. Cada vez que teníamos algún conflicto en la casa, llegaban los hermanos, todo se termina. Ahora nosotros estamos dedicados a recibirlos, a atenderlos, hermano, ¿qué quiere? ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere comer? ¿Quiere sentarse? ¿Qué quiere hacer? Estamos dedicados a los niños, a los nuevos que llegan a los hogares. O sea que toda discusión cesará cuando abrimos nuestros hogares. Los hijos serán guardados de irse a la deriva. Esto tampoco sucede, ¿cierto? ¿Cierto que no nos sucede esto? Los hijos serán guardados de irse a la deriva con la corriente de este siglo, causando que la familia venga a ser adecuada y normal. Santos, nuestros hijos, siendo nosotros miembros del cuerpo de Cristo, no están exentos de ser contaminados y mal influenciados por el mundo. De hecho, me atrevo a decirlo, que nuestros hijos son más atacados. Porque en el mundo, ¿qué le importa a Satanás si sabe que son de él? ¿Ya? ¿Sí? Pero una vez que nuestros hijos van a la universidad, es difícil. Es difícil, ahí empieza el conflicto. Por eso el hermano Lee decía que era muy oportuno y muy aconsejable ir al mejor estanque de pesca, que son los recintos universitarios. Ahí a veces hay personas jóvenes, que están en la misma ciudad, pero hay veces que llegan muchachos de otras ciudades a la gran Bogotá, una ciudad intimidantemente grande, fría, con personas que ni se miran, porque Bogotá es una ciudad muy grande, y un muchacho que viene por allá de Neiva, o que viene de Caquetá, o del Casanare, y llega a la universidad, está estudiando, y de pronto alguien se le aparece en la entrada y le dice: ¿sabes algo? Quiero mostrarte el significado de la vida humana. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Y se ponen a charlar, y finalmente dicen: bueno, ya encontré algo, aquí por lo menos conozco a alguien, y esto que estaban diciéndome pues no está tan malo, está interesante de leer, y así poco a poco vamos capturando peces para el acuario. ¿Y qué va a pasar? Los llevamos a los hogares. Así que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que practicar, santas. Pero no es fácil, ¿no? Este punto último que nos habla acerca de las discusiones, nos habla en gran parte o en gran medida el aspecto de la unanimidad en el hogar. Es muy importante que el hogar esté en unanimidad. Es probable que ustedes después de esta reunión todas quieran llegar a sus casas y le van a decir al marido: ¿cómo te parece, mi amor, que nos hablaron acerca de abrir los hogares? A partir del martes yo quiero abrir la casa. Y entonces el marido le dice: yo no. Yo sí, a mí me gusta la privacidad. Yo no quiero entrar un poco de personas extrañas aquí a mi casa. ¿Qué va a suceder? Frustración. Tienen que orar mucho, hermanos. Antes de hacer cualquier cosa en la vida de iglesia tenemos una herramienta maravillosa, la oración. Debemos orar. Aún si nuestro marido no está abierto a que hagamos la reunión, pues oremos. Yo conozco casos extraños y he hablado con hermanas cuyos maridos no se reúnen.
Y sin embargo, no les importa que las hermanas inviten allá a los hermanos y tienen sus casas abiertas. Y le preparan el asado también. Sí, incluso ayudan. Yo estuve visitando con el hermano Víctor Molina, estuvimos visitando las iglesias en Perú y estuvimos en Arequipa, en la casa de unos queridos hermanos. Y yo estaba convencido, por la manera como nos atendieron, que los dos estaban en la vida de iglesia. Yo estaba convencido. El marido cocinaba para nosotros, mientras nosotros estábamos en las reuniones. Y yo le dije, ay no, qué maravilloso hermano. Me dice la esposa, él no es hermano. Digo yo, así, ¿cómo que no es hermano? ¿Y entonces qué es? Aparte de tu marido, ¿qué es? Me dice, hermano, él no ha recibido al Señor. Le dije, ¿y por qué nos atiende así? Ah, no, a él le encantan los hermanos. ¿Pueden ustedes creer? Y sucede, pero a veces sucede un caso frustrante. Marido y mujer en la iglesia y en los hogares cerrados. Porque uno de los dos no quiere, entonces se necesita la unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? Ser de una misma mente, de un mismo sentir, de un mismo parecer. Necesitamos, queridas hermanas, ganar esta unanimidad en nuestros hogares. Una vez que el marido reacio dice, bueno, sí, abrámosla, pero este martes solamente. Amén. Aprovechen, traigan a los hermanos, canten himnos, involucren al marido, para que él pueda también tener un testimonio y así pueda recibir de ahí en adelante en un sentir de unanimidad. Amén. Bueno, la unanimidad es la llave, ayúdenme a leer. La unanimidad Yo quiero testificarles algo. Esto es lo más cierto que hay. No hay nada más poderoso que la unanimidad. No solamente a nivel de los hogares, de las hermanas, de los hermanos que toman delantera, de los colaboradores que están sobreviviendo la obra extralocalmente. Si no hay unanimidad, podemos hacer muchísimas actividades, por así decirlas, espirituales. Pero ¿saben qué se va a producir? La unanimidad es la bendición, hermanas, la unanimidad es la bendición. No es suficiente que ustedes digan, ah, bueno, pues si mi marido no quiere, pues de malas para él, porque yo igual voy a invitar a los hermanos. No hagan eso. Oren al Señor, oren con su marido. Y diga, si tú no quieres que recibamos, sigamos orando. Hasta que seamos uno, tú y yo, no vamos a invitar a nadie. Hasta que un día el marido ya blandito y dice, sí, está bien, tráiganos. Es la unanimidad lo que produce la bendición. Yo les voy a testificar algo. Cuando empezó la vida de iglesia en Cali, les estoy contando testimonios porque es mi experiencia. No quiero simplemente tratar de elevar o tratar de exaltar a nadie ni nada. Simplemente es una experiencia que vivimos y quería compartirla con ustedes. Cuando nosotros empezamos en Cali, todo empezó en reuniones de hogar. No teníamos local de reuniones. Todo empezó en reuniones de hogar. Si ustedes me preguntan qué íbamos a hacer, yo no tenía la menor idea. Yo estaba, haga de cuenta, feliz por la vida de iglesia, pero yo no tenía ni idea qué debíamos hacer ni cómo se hacía. Así que nosotros lo único que hicimos fue abrir la casa, abrir la nevera y abrir la palabra, porque cuando yo regresé de Houston con mi esposa, trajimos 8 cajas de literatura que nos regalaron, pero eran unas cajas que si ustedes vieran, hermanas, se parecían baúles. Entonces una vez, mi cuñado en esa época vivía con nosotros en la casa y me dijo, hermano, ¿por qué no invitamos a hermanos de las denominaciones que están aburridos, están saturados, no encuentran nada, están secos? ¿Por qué no los invitamos? Y yo dije, ¿será que sí? ¿Y ahora qué hacemos? Y yo dije así como no muy convencido, yo dije, bueno, sí. Ay, santos. ¿Tú te acuerdas, Beatriz? Eso era saturada la casa, desayuno, almuerzo y comida. No había tiempo de nada, sino de edificar la vida de iglesia. Sí, rapidito, en un año, digamos, más de 100 y pico de hermanos. Ya empezamos a partir el pan, lo empezamos a partir en la casa.
en el apartamento, que pues es grande. Entonces, pero ya después llegaron tantos hermanos que sentimos que era necesario salir de allí. Entonces ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál fue la clave del éxito? No tengo ni idea, yo creo que fue la unanimidad. No me pregunten, yo solo abrí la casa. Yo no sabía nada y creo que todavía no sé, pero necesito practicar. Solamente es cuestión de ser unánimes y abran sus casas, el Señor va a hacer el resto. No necesitamos trucos, no necesitamos inventar nada. Solamente necesitamos ser uno en nuestro hogar e invitar a los santos a nuestros hogares. La iglesia será edificada sin duda. ¿Qué dice Filipenses 1:27? Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. El impacto está en la unanimidad. Supónganse que hay 3 hermanos que como un equipo del Evangelio que van al recinto universitario. Y entonces uno de ellos dice, hermano, yo siento que vamos a este grupito que está allí y les prediquemos. Y entonces el otro dice, no, que vamos a ir a eso, más bien vamos para allá. Y el otro dice, no, mejor quedémonos aquí y oremos un ratito, a mí me da como pena irles a hablar. ¿Se va a producir algo allí? No. ¿Hay unanimidad allí? No hay. Santos, es muy fácil la vida de iglesia hasta el momento en que nos toca servir junto con otros hermanos. ¿No es así? La vida de iglesia es un paraíso. Yo cuando llegué en Houston yo decía, qué locura, ¿esto qué es? 800 hermanos todos en unanimidad hablando y proclamando. Y luego llegamos a Cali y yo decía, bueno, ¿y por qué? Porque aquí como que no es tan fácil, porque no había unanimidad todavía entre nosotros. La unanimidad no se produce por arte de magia. La unanimidad es que nosotros la producimos al estar juntos, orando, y llegamos a ser unánimes y combatiendo unánimes por el Evangelio. Así que no es fácil, pero se puede hacer. Lo que describe Pablo, que es la experiencia de Pablo, pues sí, él estaba encarcelado, pero él sabía que mientras tanto había unos que estaban afuera combatiendo unánimes. Aunque Pablo estaba encarcelado, la vida de iglesia estaba funcionando de una manera orgánica. Y aunque Pablo no estaba, la iglesia se seguía edificando. Así que necesitamos practicar esto, queridas hermanas. Este punto es un poquitico negativo, pero necesitamos considerarlo, porque es necesario que veamos nuestros errores. El punto A dice, si un hombre no puede vivir en su hogar siendo uno con su esposa, nunca podrá ser uno con los hermanos y hermanas en la iglesia. Solo se puede ser un buen hermano en la iglesia cuando se es un buen marido y padre en el hogar. Una vida de iglesia adecuada se sostiene de buenas familias. Este punto es, ¿cómo les dijera? Es crucial, sí, por decirlo menos. Nosotros como hermanos, cuando llegamos a la vida de la iglesia, pues como tenemos una función de liderazgo, entonces nos gusta tomar liderazgo. Eso es parte de nuestra vieja naturaleza, de la mía. Yo no sé la de ninguno de los hermanos, pero la mía. Mucha ambición por querer hacer cosas. Y resulta que, ¿qué nos sucede? Que descuidamos la vida de hogar. Descuidamos la vida de hogar. Entonces, a veces hay una reunión de la iglesia y nuestra esposa nos dice, ay amor, no vayas a la reunión, ¿puedes dejar de ir hoy? Es que nuestro hijo en el colegio va a haber un evento y quiere que nosotros estemos. Entonces el marido se queda así como pensativo y dice, yo no voy a dejar una reunión de la iglesia por ningún motivo, óigase bien. Entonces el marido se va a la reunión de iglesia y la mujer se tiene que ir solita con el niño al colegio, porque no le prestan debida atención o no le prestamos la debida atención a los hogares. Nuestros hogares son importantísimos. Nosotros necesitamos ser balanceados. Que hay que ir al colegio, vamos. Y yo llamo a los hermanos, les digo, santos, lo siento, tengo una situación con mi hijo. Y los hermanos te van a decir, vaya hermano, eso es muy importante.
Nuestros hijos son importantes. Entonces después crecen en el hogar nuestros hijos. Por una puerta llegan una cantidad de jóvenes de los recintos universitarios. Y por la puerta de atrás nuestros hijos están yendo al mundo y no quieren nada. Es que a mí nunca se me podrá olvidar, papá, que usted no estuvo cuando yo tuve ese evento. Eso sucede, santos, no crean que no es así. A nuestros hijos eso no se les olvida nunca. Así que tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que cuidar. Esta palabra no es tanto para ustedes, es para nosotros. Así que aquí hay algunos hermanos. Cuiden sus hogares, santos. Los hogares fuertes producen iglesias fuertes. Los hogares débiles producen iglesias debiluchas. Así que necesitamos fortalecer los hogares. Amén. Para que la familia sea saludable, el padre y la madre deben ser de un solo sentir. A veces sucede esto en los hogares y a veces no. Entonces el muchacho, la niña llega donde el papá y le dice, papi, es que yo este viernes hay una rumba en la universidad y entonces a mí me invitaron y el papá dice, ay no me parece que tú debes ir a eso. Entonces la niña va donde la mamá, mami, es que cómo me parece que mis amigas me invitaron a la universidad. Sí, mi amor, yo no creo que tenga nada de malo. Sí, ven a la fiesta. ¿Qué pasó allí? Con un cortocircuito. Los papás no son de un mismo sentir. Entonces los niños ya conocen. Nuestros hijos ya saben a quién van a pedir los permisos. Porque ya saben que hay uno que es duro y otro que es blandito. Entonces ya saben cómo es la cosa. Pero ¿qué tal si nosotros oramos con nuestra pareja y decimos cuál es la mejor manera de educar a nuestros hijos? ¿Tú consideras que nuestros hijos deban ir a esa fiesta o consideras que es mejor que no? Oremos al Señor, oren juntos. Qué difícil es para la pareja orar juntos. Podemos orar con los hermanos, podemos incluso orar con un hermano que no habla sino chino. Pero cuando nos toca orar con nuestra esposa, qué difícil, complicado, no podemos ejercitar el espíritu, como que estamos atrapados. Debemos fortalecer los hogares, orar junto con nuestro marido. Si el marido no quiere orar, hermanas, órenle al Señor. Dile, Señor, te entrego a mi marido es para tu propósito. Señor, te entrego para que él también pueda disfrutar lo mismo que yo estoy disfrutando. Oren. ¿Ustedes creen que el Señor no va a responder? ¿Ustedes creen que el Señor no va a responder una oración así? Claro que la va a responder, hermanas. Tengan fe. Si su marido todavía no se reúne, sigan orando, que al fin se va a reunir un día de estos. Bueno, para que la familia sea saludable, el padre y la madre deben ser de un solo sentir. Si los padres son de un solo sentir, será muy fácil llevar a los hijos al Señor. Amén. Los que tienen hijos deben levantarse temprano para orar por ellos. Es responsabilidad de los padres. ¿Ustedes escucharon eso último? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Se acuerdan que Job oraba? Job se levantaba muy temprano y oraba. Oraba por sus hijos. Incluso hacía algo que es inusitado. Le pedía perdón al Señor por si acaso ellos hubiesen pecado. Job era una persona recta, íntegra, temerosa de Dios y apartada del mal. Pero aún en su manera natural. Todo lo que nos describe el libro de Job se resume en la frase final, después de que él pasó por 1000 situaciones de enfermedades, de cosas difíciles. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé si Job continuó con la práctica de seguir orando después de que vio al Señor cara a cara. Yo no sé si siguió orando, pero lo único que le digo es que esto es una recomendación muy saludable para nosotros. Debemos orar por nuestros hijos y decirles, Señor, guárdanos, te entrego a mis hijos para tu propósito. Por otro lado, mis hijos no son mis hijos. ¿Sabían ustedes eso? Nos los dio el Señor y son del Señor. Así que es nuestra responsabilidad para que ellos puedan llegar de pies, de rodillas al Señor, a los pies del Señor. No hay otra manera, santos, tenemos que orar. Aleluya. Debemos dirigir nuestros hijos al conocimiento del Señor. Ninguna familia podrá avanzar sin la oración y sin la lectura de la palabra, en especial aquellas familias con niños. Les quiero compartir aquí un punto. Muchas veces los padres que tienen hijos pequeños tienen todavía la idea
denominacional plantada en el chip de que nosotros tenemos la escuelita dominical. Entonces mis hijos durante la semana ven televisión, comen lo que quieran, no estudian, hacen relajo, brincan, salen, entran y se van, pero el domingo no hay problema. Nosotros llegamos y se los entregamos a los hermanos y los hermanos van a ser de ellos unos hijos de Dios. Eso no funciona, ¿sabes? Olvídense de eso. Los hermanos hacen un esfuerzo muy grande, sobre todo las hermanas que sirven con los niños. Yo admiro a las hermanas que sirven con los niños. Yo iba a servir con ellos y yo salgo liquidado. Eso es horrible. Hay como 80 niñitos y unos brincan, unos se suben de diferentes edades. Eso es difícil, no es fácil, no es fácil. Pero les voy a decir eso. ¿Cuánto tiempo pasan los servidores con los niños? ¿20% del tiempo? ¿10%? ¿Y el otro 90%? ¿Con quién? Con los padres. Así que los padres tienen que aprender a ser los servidores de sus hijos. Orar con ellos. Si hay materiales, utilicen los materiales para predicarles el evangelio a sus hijos, darles un testimonio. No necesitan darles conocimiento prematuro. No vayan a agarrar a sus hijos. Hijo, te voy a hablar acerca de Filipenses. Es no entender eso, es conocimiento prematuro. Pero ¿qué tal si vamos a la alacena para niños? En la alacena para niños hay una cantidad de cosas para ellos. Dios hizo el sol que brilla. Cantamos con ellos. ¿Se acuerdan de esa cancioncita de los niños? Dios hizo la lluvia caer, Dios hizo las verdes montañas y el trigo lo hace crecer. Y con mímicas es mucho mejor, ¿cierto? Entonces canten con ellos, canten, disfruten con los niños. Así es, Johanna, así son las mímicas. Entonces canten con ellos, disfruten al Señor con ellos. Si nosotros no disfrutamos al Señor, nuestros hijos van a pensar que nosotros seguimos al Señor por obligación. Pero si nos ven disfrutando al Señor, y amén, te alabo, Señor, gracias, ellos van a decir, no, esto tiene algo, aquí hay algo. Seguir al Señor tiene algo porque mis papás viven felices. Tenemos que hacer eso. Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Satanás sí lo va a hacer. Y se va a llevar a sus hijos y a los míos. Bueno, si usted pelea con su esposa o con su marido, estará terminado en lo que a Cristo se refiere. Debemos experimentarle de una manera rica. Vuelvo y les repito, hermanas, no es fácil en el hogar a veces que la pareja incluso se siente a disfrutar la palabra santa para el avivamiento matutino. No es fácil. El marido se levanta tarde, la esposa tiene que salir corriendo a la cocina porque ya está quitando la buceta que recoge a los niños, entonces que hay que sacar la cuchara, y entonces corra para acá, corra para allá. Hay veces no queda tiempo, pero es necesario que nosotros apartemos un tiempo de intimidad con el Señor todos los días. Y saben, yo no les estoy diciendo que no tengan su tiempo íntimo, personal con el Señor, pero sí es muy importante, hermanas, muy importante. El cafecito, los huevitos, el pan, lo que quieran darle a su marido. En algunas partes les ponen tamal, no sé. ¿Y la palabra santa dónde está? La palabra santa dónde está? Debe estar también allí. Allí también debe estar como parte de nuestro desayuno. No podemos salir a la calle sin haber comido algo. Si la señora no alcanzó a preparar el desayuno, el marido le toca ir a la tienda de la esquina a tomarse una ponimalta porque no alcanzó. Pero ¿qué tal cuando salimos sin haber respirado y sin haber comido al Señor? En la esquina ya estamos peleando con el Señor, con cualquiera que nos encontramos. Necesitamos practicar esto, santas. Si es necesario levantarse un poquito más temprano, media horita, y con nuestro marido empezar a disfrutar la palabra santa para el avivamiento matutino. Eso nos dará un día completamente diferente y cambiará nuestras vidas y nuestros hogares. Amén. Amén. El amor de Cristo es inagotable. Su amor será ilimitado si ama a su esposa con el amor de Cristo. Esto va para los hermanos, pero también para ustedes, hermanas. Hay veces que suceden cosas en el hogar y yo a veces escucho, es que todos los hombres son iguales. Igualitos, todos cortados con la misma tijera. ¿Sí o no? Es una expresión muy de las hermanas. Y nosotros también decimos lo mismo, no crean. Es que todas son idénticas, igualitas, se les olvida todo. El celular lo dejan tirado en todas partes.
Voy a contar algo. ¿Dónde está Jimena? No la veo. Jimena se le refunde el celular con mucha frecuencia. Entonces, cuando va a salir a la calle, yo le digo, mi amor, mete tu celular, porque si tenemos alguna emergencia o algo, yo te llamo. Sí, mi amor, yo me lo llevo. Y se va. Y al rato algo sucede. Y yo llego, agarro el celular y tiro, Jimenita. Me suena al lado. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahora no sé dónde está ni qué está pasando. Entonces, nosotros también, puesto que somos diferentes, también decimos, ahí está pintada. Mire, esta es la 22ª vez, se las tengo contabilizadas, que deja el celular ahí tirado. No se lo lleva. Una emergencia y no tiene el celular en la mano. ¿Y qué tal cuando nuestras queridas hermanas meten el celular en la cartera? En la cartera hay curitas, vendaje, hay una lonchera, hay un sándwich del día anterior, hay todo lo que ustedes quieran, ustedes saben ahí, y eso es de todo, es como una miscelánea. Entonces el celular tiene la particularidad que cae en el fondo y empieza a sonar, entonces empieza a sacar los chitos, el binario, el rubor, la pestañina. Cuando ya llega el celular, ya colgó. Y uno ya ha pegado el teléfono no se encuentra disponible y uno no puede ser. Entonces, ahí está pintada. Es que las mujeres son así, todas despistadas. ¿No es así? Así somos, hermanos. Pero yo les digo algo. El Señor necesita ganarnos. Mi esposa no es perfecta, pero yo tampoco. Es la que el Señor me dio. Aunque yo no estaba en la vida de iglesia, el Señor me la dio. No la escogí yo, el Señor me la escogió. Y cada año que pasa me doy cuenta que eso es cierto. Aunque yo no estaba en la vida de iglesia en esa época, siento que fue la ayuda idónea perfecta. ¿Discutimos? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer después de que discutimos? ¿Dejar de hablar una semana? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué más? Uy, no escuché pedir perdón. Ah, sí. Ah, bueno. Pedir perdón. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Santos, ¿qué mejor que el matrimonio? Yo no sé si aquí hay hermanas que están todavía solteras, en fin, no sé. Veo algunas, sí. Sí, ya te vi. Pero veo muchas que son casadas. Yo no me imagino sin mi esposa, y mucho menos en la vida de iglesia. El otro día estábamos en la casa y hay unas hermanas viviendo con nosotros temporalmente, y le digo yo a mi esposa que me acompañara a hacer una vuelta. Me dice, ustedes tienen que salir juntos a todos lados, ¿no? Yo le digo, sí, hace 40 años estamos haciendo lo mismo. Salimos juntos para todos lados, trabajamos juntos, vivimos juntos. No nos separamos muy rara vez cuando me toca viajar a mí. De resto estamos juntos todo el tiempo. ¿Quieren que les diga algo? Que disfrutamos. Listo. Cuando nos sintamos limitados y perplejos, Él, ¿quién es Él? Cristo, nos mostrará que Él fue limitado, muerto y enterrado, que como tal Él vive en nosotros y nos sostendrá para que podamos pasar por la experiencia de ser limitados. Cristo, como Hijo de Dios, tuvo que vivir una experiencia difícil, hermanos. Nació en el hogar de una persona que no era su papá. Ustedes saben que no era el papá. Y no es como dice el catolicismo, el padre putativo. Yo no sé qué significa eso. Simplemente era un padre sustituto, porque así convenía en ese momento. Pero su mamá sí era su mamá. María sí era su mamá. Entonces él por el lado de su mamá tenía su humanidad, pero por el lado de Dios tenía la divinidad. Y sin embargo, a pesar de ser el Hijo de Dios y hacer la voluntad de Dios, él estaba limitado a la autoridad de sus padres. Y una vez se les voló, por allá estaban en Jerusalén, creo, y se les desapareció y no aparecía, y María desesperada, en esa época no había GPS, no había celular, desesperada, ¿dónde se metió? Por Dios, ¿qué se hizo ese muchacho? Y nada que aparecía. Y finalmente apareció tranquilo,
No, yo estaba en los negocios de mi padre. Tranquilo. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba muy limitado? ¿Acaso él podía hacer lo que él quería? Él quizá le hubiera gustado salir y decir, no, yo qué pereza aquí con el imperio romano, con los fariseos detrás mío, qué pereza, yo me voy para otro lado, limitado. Sus hermanos y sus hermanas, algunos creían en él, otros se burlaban de él. No era una limitación muy grande para el Hijo de Dios tener que estar metido en esta carne humana, aunque él no tenía la carne de pecado, sino solo la semejanza. Una limitación muy grande, tener que vivir en una familia, no poder expresar nada del Señor durante 30 años. ¿Qué nos relata la Biblia? ¿Será que entre los 12 años, que fue cuando se perdió, estuvo por allá perdido un tiempo, y hasta que llegó a los 30 años, ¿qué dice la Biblia que hizo? Virtualmente nada, no dice nada. Y su ministerio empezó a los 30 años y duró 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio finalmente pudo expresar todo lo que tenía contenido en su interior. Liberó a Dios para todas las personas que lo rodeaban. Y cuando todo el mundo ya estaba feliz y dichoso, qué maravilla, esto es más que un profeta, esto es una cosa increíble, Juan dormía abrazado a él. Y cuando ya estaba en eso, me voy, me tengo que ir, pero yo no os dejaré huérfanos, os dejaré otro consolador, ¿verdad? Y luego tiene que pasar, ir a Jerusalén. Y Pedro, no te vayas, ¿cómo se te ocurre ir para allá? Apártate de mí, Satanás. Él tenía que ir a morir, tenía que ir a Jerusalén. Y fuera de eso, someterse a un juicio humano, unos religiosos retrógrados. Someterse 3 horas a un juicio y salir condenado cuando ni siquiera era culpable. ¿No les parece mucha restricción eso? Ni hablemos de la muerte en la cruz. Aterrador, yo no sería capaz. Sin embargo, todo eso sirvió para que él liberara la vida divina. Por un lado, tomó cuidado de todas las cosas negativas del universo. Y por otro lado, liberó su vida divina, el espíritu vivificante, para que nosotros lo tengamos. Santas, ¿ustedes se sienten limitadas en la casa? ¿Tienen el espíritu vivificante dentro de ustedes? De aquel que aprendió a vivir en restricción y se sometió a todo y a todos, pero que un día murió y resucitó con poder. Y hoy día no solamente está en el trono, a la diestra de Dios Padre, sino en nuestro espíritu. ¿No creen ustedes que necesitamos nada más que aparte de eso? Si hay alguna limitación en nuestro hogar, tenemos al Señor en nuestro espíritu. No se les olvide, tenemos al Señor instalado en nuestro espíritu y podemos acudir a Él y decirle, Señor, mi marido es muy intransigente, mi marido no le gusta sino esta comida y esta otra, pero Señor, es el marido que tú me has dado. Señor, cambia su manera de pensar, haz de él un hijo de Dios que pueda edificar juntamente conmigo la iglesia en nuestro hogar. ¿No podemos hacer eso? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no se preocupen de estar bajo limitación. Todos estamos bajo limitación. ¿Dónde quedé? Tenemos que ser pasados por sufrimientos para poder experimentar el poder de la resurrección. Si no experimentamos sufrimientos, no podremos conocer tal poder. Por ahí había hace tiempo, yo no sé, ya no existe, creo que el Señor la quemó, una denominación, pare de sufrir. ¿No se acuerdan? Pare de sufrir. Y nosotros, ¿cómo se llama eso? Oración fuerte al Espíritu Santo. Pare de sufrir. Entonces todos nosotros no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir aquí? Levante la mano. Nadie. ¿Pero qué dice la palabra? Debemos tener comunión en los padecimientos de Cristo. Yo escuché por ahí que decía eso, que necesitamos tener comunión, mutua participación en los padecimientos de Cristo, porque esto resultará en ¿qué? En nuestra salvación. Entonces, santos, nosotros en la vida de iglesia no decimos pare de sufrir. Lo que decimos es, Señor, acompáñanos mientras tú me pasas por sufrimientos para que yo pueda ser transformado. ¿Ustedes creen que el Señor no va a estar con nosotros mientras pasamos por sufrimientos? Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y pasamos por sufrimientos con un propósito glorioso, que podamos ser transformados para que Cristo pueda ser expresado por medio de nosotros. De otra manera, expresaremos nuestro yo, nuestra manera de ser, nuestras opiniones,
conceptos, y eso no edifica la iglesia. Amén. El poder de la resurrección necesita una cárcel. Yo no sé si a ustedes les va a gustar escuchar esto. El poder de la resurrección necesita una cárcel, así como por la que pasó Pablo. La vida matrimonial está al encarcelamiento. Si permanecemos en nuestro espíritu, experimentamos tal poder bajo la sombra de la muerte de Cristo. Hermanas, no se les olvide que Cristo pasó por muerte y resurrección y llegó a ser el espíritu dador de vida. Por lo tanto, en nosotros opera la muerte con su eficacia y opera también la resurrección con el poder de la resurrección. Así que no tengan temor de pasar por sufrimientos y tener que morir a situaciones, porque una vez que nosotros experimentamos la muerte, inmediatamente viene la resurrección. En mi matrimonio, yo no me casé en la vida de iglesia, a mí me tocó por fuera de la vida de iglesia, así lo dispuso el Señor. Pero yo les quiero decir, en la vida de iglesia mi matrimonio dio un giro total. Total. Es otra cosa distinta. No es perfecto. No somos perfectos. Tenemos situaciones. Pero la vida de iglesia, la vida matrimonial para mí cambió por completo. Y no porque me dieran buenas enseñanzas. No porque me dijeran, usted tiene que comportarse de esta y tal manera. Usted tiene que ser bueno. Tiene que ser ético y moral. ¿Saben por qué nuestro matrimonio cambia en la vida de iglesia? Porque el Cristo que murió y resucitó opera en nosotros hoy día como el Espíritu vivificante. Cada vez que nos sentamos con nuestra esposa o con nuestro marido a orar, ese Espíritu vivificante viene y empieza a mover cosas allá adentro. Esos cajones que tenemos llenas de cosas, de basura, que no sabemos ni qué tenemos ahí, y él empieza a decir, esto no sirve, botémoslo, esto no sirve, botémoslo. Y nosotros, no, eso no me lo bote, Señor. Eso fue una moneda que me regaló mi abuelita en 1980. A la basura, la moneda de la abuelita. El Señor necesita sacar de nosotros una cantidad de basura. Basura tenemos adentro. Y eso solo se puede cuando el Señor está obrando. Cuando la pareja está junta delante del Señor. Créanme, la vida matrimonial será gloriosa. Porque el Señor está allí de por medio. Como nuestro espíritu vivificante que nos transforma. La vida divina es como un antibiótico celestial. El discutir con el esposo o la esposa es el catarro. La muerte de Cristo es el único antibiótico que puede eliminar los gérmenes que causan esta enfermedad. ¿No creen ustedes esto, hermanas? ¿No están contentas, hermanas, que tenemos un antibiótico celestial? En el huerto de Edén nos inyectaron catarro y no había absolutamente nada que curara ese catarro hasta que Cristo pasó por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, y llegó a ser el antibiótico para ese catarro. ¿Ustedes saben por qué Satanás está asustado? Porque ese catarro le queda poco tiempo, porque el Señor ya lo destruyó, ya lo aniquiló. Satanás tiene mucho poder, pero nosotros tenemos la vida de Dios. Así que ese catarro lo combatimos con la vida de Dios que está en nuestro espíritu. Podemos hacerlo, hermanas. Esto no es una utopía, esto es una realidad. Amén. ¿Qué dice Filipenses 3:10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Este es el proceso por el cual estamos. Así que no tengan temor de pasar por sufrimientos. Punto D. Este punto es crucial. Nuestra opinión es la mayor y más difícil frustración a nuestra vida matrimonial. Debemos aprender a condenar, negar y despreciar nuestra opinión. Negar nuestra opinión es negarnos a nosotros mismos. En sus hogares, ustedes como hermanas no tienen opinión, ¿verdad? Eso solo sucede en algunos hogares de otros. Es difícil, ¿no es así? A veces en cosas muy sencillas vienen las opiniones. Y no solamente viene por el lado de las hermanas, nosotros también tenemos muchas opiniones. Entonces, nuestras opiniones son un problema. Son un problema.
¿Cómo debemos hacer la reunión? Yo sugiero, ¿por qué no hacemos un pollo al horno y con unas verduras y de pronto arrocito y un juguito? Bueno, en fin. Entonces la esposa dice, no, mejor hagamos un arroz chino. 3 horas. Viendo a ver si hacen arroz chino o pollo asado. Ya llegaron los hermanos y no cocinaron nada. Agua de panelita para que les dure. Entonces, queridas hermanas, olvídense de su opinión. Sus papás les decían, ¿qué opinas tú acerca de esto? Entonces tú decías, no papi, yo opino. Y llegaste a la universidad, el profesor te decía, fulanita, ¿y usted qué opina acerca de esto? Entonces usted mismo sacaba pecho, yo opino que debe ser así y así y así. Yo opino esto y aquello. Hermano, nuestra opinión no vale para nada. Aquí la única opinión que debe funcionar es la opinión de Cristo. Nuestra opinión no causa sino problemas. Así que, santos, en la vida de hogar debemos olvidarnos de nuestras opiniones. Lo digo por mí en primera persona. Cada vez que estemos a punto de opinar, debemos decir, Señor Jesús, muerda la lengua, diga, Señor, no me dejes dar mi opinión. Porque nuestra opinión es rápida. El hermano Gary Kaiser nos compartía en Cali que nosotros a veces conocemos personas y que tenemos 5 segundos para tomar la determinación de si les predicamos o no les predicamos. A los 5 segundos uno, si no ha predicado, ya se perdió el fuego. Se perdió el fuego y ya no, es que tal vez él no era, yo no creo que fuera. Mentira, es que uno en los 5 segundos opinando, ¿será que sí, será que no? Bueno, pues yo les voy a decir lo contrario. Ahora necesitamos tener más de 5 segundos, pero para no decir nada. Cuando estemos en una discusión y venga nuestra opinión, debemos, oh Señor Jesús, ¿qué respondo, Señor Jesús? No ser tan rápidos. Una vez que nosotros abrimos nuestra boca, las puertas del Hades fluyen y llenan de agua sucia a nuestra esposa o a nuestro esposo. Así que, hermanos, necesitamos aprender a orar todo el tiempo, sobre todo cuando se presentan situaciones entre la pareja. Amén. Debemos discernir la diferencia entre el alma y el espíritu. Tal discernimiento se obtiene por medio de la palabra. Cuando hablemos una palabra inadecuada con la esposa, sabremos inmediatamente que esta palabra se originó en nuestra alma. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santos, a veces somos tan rápidos que no alcanzamos a discernir lo que Dios quiere. Debido a que caímos en el huerto de Edén, nuestra alma ha llegado a controlar nuestro ser por completo. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones son caídas. Por lo tanto, nosotros somos muy rápidos. Ya tenemos una opinión para todo. Tenemos una cantidad de cosas. Y a veces somos tan espirituales que cuando nuestra esposa nos dice, ¿y a ti quién te dijo eso? Y nosotros contestamos, fue que el Señor me lo mostró. Mentira. No sabemos discernir entre nuestra alma y nuestro espíritu. Si supiéramos discernir, seríamos más pausados. No hablaríamos tan rápido. Yo soy muy rápido. Y se los digo porque me lo ha dicho mi hermano Víctor. Me dice, hermano, ¿tú por qué eres tan rápido? Le digo, sí, tengo que ir al Señor, yo soy muy rápido. Así que hay que aprender a discernir la diferencia entre el alma y el espíritu. Es una línea muy delgada, y nosotros a veces confundimos que el Señor nos está hablando con simplemente una opinión de nuestra alma. Debemos ser cuidadosos antes de decir, no fue que el Señor me lo mostró. Debemos ser cuidadosos, porque muchas veces nosotros decimos eso y simplemente nuestra vil e inmunda, perdónenme la palabra, opinión. Las opiniones causan muchos problemas, hermanos. Debemos aprender a decir amén. ¿Vamos a hacer pollo o vamos a hacer arroz chino? ¿Qué quieres tú? No, para mí es más rápido el pollo porque lo meto al horno y ya hace pollo. Yo como pollo también. ¿Cuál es el problema? Lo que nosotros necesitamos es que lleguen los hermanos y cuidarlos y darles algo de comer. ¿Qué importa si es pollo o arroz chino? Eso no tiene nada que ver. Debemos ser uno y recibir a los santos en una atmósfera
La atmósfera del hogar es muy importante. Esa atmósfera es la que convence. No es que nosotros nos sepamos los versículos de memoria, aunque no estoy diciendo que no debamos memorizar los versículos. Es la atmósfera que hay en el hogar, la atmósfera entre la pareja, lo que a uno lo convence. Yo quiero testificarles algo. A mí, a la vida de iglesia, no me trajo una persona que me predicó el Evangelio y me dio muchos versículos. ¿Ustedes saben por qué yo les digo que yo era alérgico a los cristianos? Yo era alérgico porque llegaban y primero trataban de reclutarme, era como un reclutamiento. Y segundo, me tiraban 64 versículos. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Yo me sentía abrumado. Yo decía, ¿qué es esto? Y por otro lado, yo miraba el comportamiento en la cristiandad y yo decía, pero es que lo que hablan es así elevado, pero ellos viven más abajo. Aunque era muy primitivo en mis pensamientos espirituales en esa época, yo veía eso. Hasta que un día conocí a un hermano allá en Houston. Y él no me hablaba nada de esas cosas. Él me decía, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues estoy haciendo esto y aquello. ¿Quieres que te invite a almorzar? Vamos a almorzar. Y me invitaba a almorzar, orábamos por los alimentos y ya. Él no me decía nada, me cuidaba y me pastoreaba. Pero yo lo veía a él. Yo todo el tiempo lo estaba observando. Y yo veía la manera como él trataba a su esposa, la manera como trataba a sus hijos, la manera como se comportaba en las reuniones, la manera como era en la calle fuera de las reuniones. Y yo decía, lo que él habla es lo que él es. A mí no me ganó la palabrería, me ganó el testimonio. Debemos ser hijos de Dios y tener un testimonio apropiado. Nuestros hogares no son para que Satanás haga lo que le dé la gana. Nuestros hogares han sido consagrados para Cristo y la iglesia. Echen fuera a ese usurpador. Nuestros hogares le pertenecen a Cristo y la iglesia. No permitan que Satanás se apodere de sus hogares. No permitan que Satanás se apodere de sus hijos. No permitan que Satanás se apodere de su matrimonio. Hagan oraciones de autoridad. Díganle, Satanás, te echo fuera de mi hogar, porque yo tengo el poder que el Señor me ha dado. Hay que aprender a hacer oraciones de poder para que nuestros hogares sirvan para la edificación de la iglesia. Amén. El mal genio proviene del yo. Si un hombre tiene mal genio, significa que su yo no ha sido tratado. Debemos aprender a postrarnos delante de Dios y a abrirnos a su alumbrar. No creo que tenga necesidad de hablar acerca del mal genio, porque a todos nos aqueja. Así que debemos aprender a ir y postrarnos delante del Señor. ¿Y saben qué le podemos decir? Señor, mi mal genio es terrible. Por mi mal genio mi esposa sufre. Por mi mal genio mis hijos sufren. Y por mi mal genio los hermanos sufren. Señor, transforma mi mal genio. Lleva a la muerte mi mal genio y empárteme tu carácter celestial. El Señor lo va a hacer, hermanos. Poco a poco, no piensen que esto es inmediatamente de un día para otro, pero gradualmente, por medio de la impartición de la vida divina en nosotros, finalmente llegaremos a tener el carácter de Cristo, un carácter de un Dios hombre completo, cabal. Eso es lo que necesitamos. Amén. Una vida matrimonial placentera requiere que tanto el marido como la esposa vivan una vida que es juzgada constantemente. Si el marido trata todo el tiempo de justificarse, tendrá problemas en su matrimonio. Una razón fundamental para las separaciones y los divorcios es la autojustificación. Esto sucede, santos. Y les digo, triste y lamentablemente también sucede en la vida de iglesia. Yo he visto separaciones en la vida de iglesia y es muy doloroso. Es muy doloroso ver a nuestros queridos hermanos separarse porque no se pudieron perdonar, porque el marido estaba esperando una princesa y la esposa estaba esperando un príncipe azul. Y cuando llegaron al matrimonio en la primera semana se dieron cuenta que la esposa no era una princesa, como hacía el hermano Dick Taylor, era como una serpiente. Y resulta que el marido no era ningún príncipe azul, sino estaba totalmente desteñido. Entonces se desilusionan y dicen, no, es que yo imaginaba que esto era muy distinto. Es que el matrimonio es tan duro. Es una cárcel, santas, es una cárcel. No podemos exigir lo que nosotros no somos. No podemos exigir lo que no somos. No podemos exigir que nuestro marido ore si nosotros no oramos. Y como hombre yo no puedo exigirle a la esposa que ore si yo no oro.
Es una cuestión de mutuo pastoreo, de mutua comunión. Un hogar no es una casa, es un hogar. Eso es una palabra mucho más profunda, recuerden. Sus casas son los hogares, que son como salacunas, donde llevamos a los nuevos y a los jóvenes a que coman, a que disfruten, y a que sean criados en la gran familia de Dios. Por unas buenas nanas. Amén. Y así la vida de iglesia la vida matrimonial será muy placentera. Debido a que Dios juntó a dos personas en matrimonio y son muy cercanas el uno al otro, será inevitable que se ofendan con frecuencia. ¿Será que tiene razón este? ¿O será que no? A mí me suena como familiar esto. Debido a que Dios juntó a dos personas en matrimonio y son muy cercanas el uno al otro, será inevitable que se ofendan con frecuencia. Entonces, la manera de sobrellevar esto es perdonarse el uno al otro. Debemos perdonar y buscar ser perdonados. Quiero seguir hablando del punto 5 y luego les digo algo. Cuando un cristiano hace algo equivocado, debe confesarse y decir: yo cometí un error, me equivoqué en este asunto. Todo error y equivocación debe ser confesado. Cada vez que existe una ofensa entre esposos, debe haber confesión y perdón. Esto es maravilloso, hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Nuestro ego, nuestro orgullo. Es que yo le contesté a ella así porque ella primero me dijo, y yo no le puedo perdonar lo que me dijo. Así decimos. No crean, puede ser que estoy siendo un poco exagerado, pero así es. Cuando estamos en el hogar y los hermanos no nos están viendo, es cuando sale el dragón. Entonces, no puedo perdonar a ella. Pero ¿sabe algo? Una vez que nosotros logramos experimentar, arrepentirnos, ir delante al Señor y decirle: Señor, me equivoqué, dame la manera de ir a restaurar a mi esposa. Eso es una bendición. Cuando nosotros pedimos perdón, sentimos que el Señor nos llena, un disfrute, una tranquilidad y una paz. Mi ego no ganó, pero mi espíritu está gozoso. Necesitamos derrotar nuestro ego, derrotar nuestro orgullo. ¿Usted sabe por qué nosotros reaccionamos así? Porque existe uno que se rebeló en contra de Dios y quiso ser igual a Dios. Y dijo: no, puedo poner mi trono aquí también. Aquí yo también voy a poner mi trono. ¿Acaso es que yo no puedo? Y ese que cometió esa rebelión, que arrastró con una tercera parte de las creaciones celestiales, se disfrazó del árbol del conocimiento del bien y del mal y se introdujo en nosotros. Claro, él pensó que iba a destruir la obra de Dios. Lo que él no sabía es que se estaba metiendo en una prisión. Porque cuando Cristo, como el Espíritu vivificante, llegó a nuestra vida, no tiene para dónde correr. Él está impreso, escondiéndose en todas partes. Porque la vida que está en nosotros es mucho más poderosa que la muerte que Satanás maneja. ¡Aleluya! La muerte es muy poderosa, Amén. pero la vida va a aniquilar la muerte. El principio de Dios es la vida, y la vida está en nuestro espíritu. Así que podemos ir a nuestro espíritu y decir: Señor, ofendí a mi esposo, voy a ir y le voy a pedir perdón. ¿No creen ustedes que pueden hacer algo así? Podemos orar al Señor y podemos ir a pedir perdón. ¿Usted sabe quién va a perder ahí? No usted, va a perder Satanás. Satanás es el que va a perder. Así que, hermanos, debemos aprender. Nos ofendemos, esto sucede, así somos, venimos de diferentes trasfondos, pero si nos equivocamos debemos aprender a pedir perdón y decirle: discúlpame, perdóname, te ofendí por esto, esto y esto. Debemos hacerlo, hermanos. No les digo esto porque sea algo que el Señor haya ganado totalmente en mí. No puedo decir mentiras porque mi esposa está atrás. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando yo lo practico, siento mucha paz, mucha tranquilidad, mucho disfrute del Señor. Y el Señor como que te dice: bien hecho, ahí te voy a mandar otra porción de mi gracia. Y ¡fa! Y manda esa porción de gracia y uno se siente delicioso. Uno dice: qué rico, gracias Señor. Uno disfruta las reuniones, disfruta a los hermanos, disfruta a su esposa. Qué bendición tan grande la que tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. La obra terminadora de la cruz debe ser experimentada de manera diaria.
esto hará extremadamente difícil que discutamos con nuestro esposo. Tan pronto como abramos la boca para pelear con el otro, experimentaremos el elemento de la muerte de Cristo operando en nosotros. Al ser pobres en espíritu y al llorar por la situación lastimosa de otras en vez de pelear con ellos, espontáneamente seremos mansos hacia ellos. La manera de ser el factor negativo en nuestra vida matrimonial, de nuestra vida, la manera de ser, aquí hay un asunto que quería corregirles, es que en el bosquejo original, si no estoy mal, dice la disposición. Dice disposición, sí. Sí, resulta que en inglés la manera de ser se dice disposition, entonces realmente es una traducción literal, es un anglicismo. Entonces, eso no es la disposición, es la manera de ser. Para que lo cambien, pónganle un tachoncito y le ponen la manera de ser. La manera de ser es el factor negativo en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida familiar. Es imposible romper con el problema de nuestra manera de ser, pero el Señor sí puede hacerlo. Santos, nosotros somos en gran medida lo que somos por causa de nuestro nacimiento y por causa de las experiencias que hemos vivido, el hogar que nos tocó, a la universidad donde asistimos, al colegio, en fin. Pero de lo que nosotros somos, en un 70% es susceptible de ser cambiado. Hay un 30% que es difícil, pero hay un 70% que puede ser cambiado. ¿Y ustedes saben cómo es cambiado? No es por medio de un manual de comportamiento. El manual de comportamiento que sacó la policía ahora, recientemente, ¿se acuerdan? Que sacó un manual de comportamiento. Eso no funciona. Eso funciona porque tenemos instalada la vida de Dios en nuestro espíritu. Y la vida de Dios en nuestro espíritu continuamente está efectuando dos cosas. Por un lado, aniquilar con la muerte todas las cosas negativas. Y por medio de su resurrección, impartir la vida de Dios que está en nosotros. Así que, hermanas, no tengan temor, tenemos esperanza. El 70% de lo que somos puede y será transformado por el Señor. Porque todos seremos transformados, eso dice la palabra. Todos seremos transformados. Así que tenemos mucha esperanza. Amén. Al leer la palabra santa comprendemos que no podemos resolver ningún problema. La única manera de resolver los problemas de la gente es ministrarles al Cristo disfrutable. Quiero terminar con esto, hermanos. Cuando nosotros llevamos personas a nuestros hogares, las personas vienen como después de que hay un accidente automovilístico. Llegamos a un hospital en pronóstico reservado, a la sala de emergencias. Entonces, el médico sale y le dice, pero ¿usted qué estaba haciendo? ¿Cómo le ocurre manejar de esa manera? Mire cómo se volvió. Eso es lo que hace el médico. Un médico no hace eso, dice, rápido, a la sala de emergencias. Rápido, póngale venoclisis. Vamos a operar ya, porque si no se muere. A la vida de iglesia llegan hermanos en estado crítico, moribundos. Y entonces nosotros, una de dos, o los criticamos o empezamos a darles consejos. No, es que usted lo que tiene que hacer con su esposa, no se vaya a dejar, olvídese, usted es el varón de la casa. No se deje tampoco, no se deja apabullar, no crea. O sea, usted sí debe quererla, pero ojo, ponga límites. ¿Eso es lo que debemos hacer? No debemos dar mensajes, no debemos criticar lo que son. Así llegamos nosotros a la vida de la iglesia, arrastrando, cargando pecados. Así llegamos nosotros. Así que lo único que necesitamos hacer es que impartirles Cristo, llevarlos a disfrutar, que ellos vean que en nuestros hogares hay unanimidad, que ellos vean que en nuestros hogares está la palabra, que ellos vean que en nuestros hogares hay comida, que ellos pueden llegar con confianza y decir, hermano, ¿me puedo tomar este jugo? Tómese. ¿Qué problema hay? Tenemos que abrir nuestras neveras, abrir nuestros corazones, abrir nuestros hogares, para que la iglesia sea edificada conforme a la manera ordenada por Dios. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Ustedes creen en esto? Amén. Practíquenlo. Amén. Aleluya. ¿Podemos hablar de dos en dos, hermanas? Ok, hermanas. Dos observaciones para ser perfeccionado. Dos observaciones de expresiones de las hermanas queridas cuando testificaban. Una de ellas, no lo quiero amar con mi amor, sino con el amor del Señor. Y no es crítica, es para que veamos la belleza de lo que es un Dios hombre. Y otra, no me miren a mí,
Hermano, si yo no la puedo ver a usted, ¿a quién voy a mirar? Estos son dos conceptos que traemos de la levadura de enseñanzas que no son conforme a la economía de Dios. ¿Qué es el vivir del Dios hombre? El vivir del Dios hombre, aunque es un término, ¿verdad?, muy impresionante, no es otra cosa sino Cristo viviéndose en nuestro vivir. Usted no es cancelado, usted es santificado, renovado, transformado, es madurada, que es la etapa consumada de la transformación, hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado. Es un matrimonio, es una vida injertada, es una vida mezclada. Así que cuando usted dice no con mi amor, yo le digo, ¿y con cuál amor? Pero usted me dirá, pero tiene que ser el amor de Dios. Sí, hermana, pero usted fue regenerada. La vida y el crecimiento en vida se expresa en el amor de Dios que se ha mezclado con el suyo. Es una vida mezclada. Usted es un Dios hombre. Así que usted actúa. Usted toma la iniciativa. Si usted ha visto el índice de los ojos del novio y se mueve, usted se mueve a amar con su amor. Lo que pasa es que el amor del Señor está mezclado con el amor suyo. El amor del Señor eleva el amor suyo. Pero su amor no es cancelado. Qué belleza es ser un hijo de Dios. Así que cuando usted diga, yo no lo amo con mi amor, ¿qué tal si en vez decimos, yo lo amo con el amor del Señor que se está forjando en mi amor? De manera que Dios ama y nosotros amamos mezclados con Él. La cuestión que debemos corregir es, no me miren a mí, mire a Cristo. Mire, esa palabra, eso es un robo, eso es un asalto a mano armada. Pablo dijo, míreme a mí, míreme a mí. El problema es que por ahí hay mucha gente que usa el evangelio como un negocio. Y obviamente la conciencia por lo menos les carcome y dije, no me miren a mí. No, al revés. Todo lo que hemos estado viendo en estos 2 días es precisamente que la iglesia es un candelero lleno de luz, lleno de vida, donde no tenemos meras casas, como decía Jorge, tenemos hogares, donde sin dejar de ser marido y mujer que tenemos pelea. Claro, en el caso mío, Jorge, al final, después que atendemos a los santos, el 99% de la mesa yo soy el que voy donde ella y le digo, perdóname, negrita. Yo soy el que pido perdón. Pero no somos de Júpiter ni de Marte. Somos Dios hombres normales. Que tenemos que lavarnos con la sangre del Señor diariamente, tenemos que confesarnos, tenemos que tener comunión horizontal, ¿verdad? Y donde el Señor nos pone a servir con personas que tienen diferentes trasfondos, pero no somos ángeles, hermana querida. Así que el Señor tiene que producir un modelo, ¿dónde? Primero en la compenetración que debemos tener en nuestras reuniones de hogar con un grupo de personas. Hoy la compenetración y la solidaridad y la unanimidad con la pareja, con el marido o la esposa, ¿cierto? Amén. ¿Por qué razón? Porque lo que expresa al Dios triuno es una entidad corporativa. Amén. ¡Aleluya! Amén. De hecho, los 3 del Dios triuno coexisten simultáneamente en su coinherencia. Por eso yo les digo que usted y yo, nosotros estamos mezclados con el Dios triuno. El Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre, y el Hijo como el Espíritu está en nosotros. Y ahora esa unidad se extiende. ¿Dónde? En el agrupamiento, para poder abrir las casas, y en el matrimonio, para poder abrir las casas. Así que desde hoy en adelante le tenemos la hoja para que todo el mundo firme allá atrás. No son bromas, no van a firmar. Cuando usted diga, no me mire a mí, mire a Cristo, se muerde la lengua. Dios mío, saca esa levadura. Señor,
Señor, que seamos modelos. Como decía una hermana, y de vez en cuando hablamos. Un modelo que se puede morder, que se puede comer. ¿Por qué? Porque al mezclarnos con Cristo y experimentarle diariamente, su amor se forja en el mío. Su paciencia se forja en la mía. Y se produce un vivir del Dios hombre. Digamos todos juntos, Dios hombre. Aleluya. Así que el Señor tiene un vaso humano, normal, que está siendo divinizado. Por eso es que somos ¿qué? Somos misteriosos. Aleluya. Somos muy normales. De hecho, mientras más divinos somos, más humanos. Así que no diga, no, que el amor mío en ti te ama. No me venga con ese cuento. Es el amor del Señor mezclado en su amor, saturando su amor, renovando su amor. El amor es la expresión práctica de la vida y del crecimiento en vida, que es el sentido práctico de la iglesia de Dios. Por eso es que aquí el énfasis está en la vida, el crecimiento de la vida divina. Pero eso se expresa en amor. La iglesia se edifica a sí misma en amor. Pero es el amor ¿cómo? En el principio de la mezcla, de la divinidad con la humanidad, que está siendo generada, resucitada y elevada hasta el punto de que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y segundo, sí, la gente tiene que vernos. Ese es el gran problema, que el cristianismo, por ser de otra especie, ha llevado el testimonio de Jesús al betún del zapato. El evangelio ha sido denigrado, abochornado. Nosotros vivimos en la vida de la iglesia viviendo la vergüenza ajena de cómo en el cristianismo degradado se vapulea, se humilla el nombre del Señor y del vivir de un Dios hombre santo que se tiene que replicar en nosotros. Así que hermanos, nos tienen que ver. Nos tienen que ver. Nosotros debemos poder tener la autoridad moral de decirle a nuestros hijos, a nuestros hermanos queridos, claro, eso no se dice todos los días, de poder decirle en algún momento, recuerda cómo nos conducimos, recuerda cómo hemos vivido, no lo que te hemos dicho que tienes que hacer. Amén, hermana. Si no podemos decir eso, entonces no tenemos la realidad del cuerpo de Cristo, no tenemos el vivir de un Dios hombre. Amén, hermana. Así que desde hoy esas dos expresiones, ¿cómo vamos a decir? Claro, no tenemos que estar venteando. No, mírame a mí. Ese no es el principio. Ese no es el principio. Pero debemos ya en este tercer mensaje llegar a esa conclusión. La gente tiene que entrar a nuestra casa y encontrar un hogar donde hay un modelo de Cristo y de la iglesia. Que ellos puedan decir, esta gente me amaron, esta gente me alimentaron. Es más, hasta lo vi en la marquesina, ella diciéndole, negrito, tenías que poner la mesa antes. Ay, Dios mío, yo también tuvieron su cosita. Pero al final del día yo vi a Cristo ahí. Yo vi a Cristo, yo vi la iglesia. Eso sí que es la iglesia, no lo que me venden por ahí. Así que ellos tienen que ver, al punto que ellos puedan decir, yo quiero ser como ese hermano. Porque ese hermano está siendo uno con el Señor, con esa hermana. Y dos, amamos con las virtudes del Señor que se han forjado en las nuestras. No diga más, que el Señor te ame en mí. O yo no te amo con mi amor, sino con el amor del Señor. Hermana, es un disparate. Eso no existe. La vida y el amor de Dios se está mezclando con el amor. Claro, él es la vida fuerte y nosotros somos la débil, ¿verdad? Pero esa vida nos está tonificando, fortaleciendo y elevando, de manera que somos un injerto divino humano que expresa a Dios en vasos humanos normales y ordinarios, como citaba Jorge del hermano Ron, y somos lo que somos hasta que seamos algo diferente. Amén, hermanas. Así que recuerden esas dos expresiones. Amén, hermanas. Las hermanas de abajo están escuchando, hermanas.